episodio nos acompaña una presencia profundamente transformadora, Carolina Quilano, una guía del alma que acompaña procesos de despertar, integración y evolución consciente. Desde Argentina, Carolina ha recorrido un camino de exploración interior que la ha llevado a compartir prácticas vibracionales vivas, como la técnica Originals, diseñada para estos tiempos de cambio profundo y expansión de conciencia. Su trabajo se centra en facilitar espacios donde las personas puedan reconectar con su esencia, atravesar procesos de transformación y cultivar una nueva forma de estar en el mundo. En esta conversación exploraremos su visión sobre los procesos del alma, las herramientas que ofrece para el crecimiento interior y cómo podemos sostenernos en medio de los cambios que la vida nos presenta. Acompáñanos a descubrir a Carolina Quilano. Pues listo, bienvenida Caro. Buenas gracias. Bienvenidos todos hoy. Estamos felices de tenerte por primera vez. Por segunda, primera vez, tal cual. Siempre es un honor verte, pero ahora que nos vas a compartir, Bien. es como estar en un buen lugar de escucharte, nos ponemos al servicio. Bien. De lo que tú tendrás que compartir a todos los que nos están viendo. Bien. Y sobre todo para que ese sea un espacio que nos llene, y hablo por Oscar y por mí y a todos los que nos ven, de conocimiento, de sabiduría y de esa manera así como tan suave y tan humana y tan digerible que tienes de hacerla llegar. Bien. Bienvenida. Gracias. Oscar. Bueno, nada más a todo el auditorio que siempre nos ve, que siempre nos sigue y nos pregunta ¿cuándo van a sacar el siguiente? ¿Cuándo van a sacar el siguiente? Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada de súper lujo. Caro, muchísimas gracias Carolina por estar. Quilano. Es un honor para la gran vida. Y sabemos, y Soraya y yo hemos hecho un esfuerzo importante porque los temas que traigamos aquí sean de impacto, sean relevantes para la humanidad, Sí. para lo que sigue para nosotros, y sabemos que tú tienes este mensaje. Y un poquito lo que hablamos siempre cuando alguien está por primera vez, aunque la tuya sea la segunda, que después les contaremos a nuestra audiencia qué fue lo que pasó aquella vez. Siempre abrimos. Todos tenemos una historia, nosotros confiamos en que todos tenemos una gran historia detrás. Sí. Y que esa historia es la que nos puso aquí. Y con muchísimo honor y agradecimiento, platícanos un poquito. Bien. ¿Por qué la gente que nos ve Sí. quiere saber de ti? Wow. ¿Quién es? Qué buena pregunta. ¿Quién es Carolina? ¿Por qué querrían saber? Es correcto. ¿Quién es Carolina? Bueno, yo creo que siempre me defino como eso, ¿no? Como que soy Caro y vengo a compartirme. Vine al mundo con lo que hoy se conoce o se dice, ¿no? Como el velo corrido, es decir, que uno ya viene con algunas cuestiones habilitadas, por llamarlo de alguna manera, desde recordar vidas pasadas, desde ver otras dimensiones, otros seres, moverme en tiempo y en espacio naturalmente desde que nací. Wow. Sí. Nada más que bueno, todo eso fue un mundo que creo que tal vez como a muchos les pasa con sus sensibilidades, con sus percepciones, con sus dones, como cada uno le quiera llamar. A veces pensamos que todos lo tienen, ¿no? ¿Tú crees? No, bueno, pero... Ella piensa que todos los tienen. Es que, bueno, no sé, a mí me pasa que cuando, por ejemplo, fui más grande y empecé... Cuando vas creciendo deberías... Claro, por ejemplo, empecé con el tema de las terapias holísticas y por ahí te decían, no, porque tal canaliza. Y yo decía, wow, no, o sea, qué bárbaro, ¿cómo debe ser canalizar? Ya. Pero porque ya. para mí era tan normal hacer determinadas cosas o... Que no sabía que se llamaba canalizar. Claro, que a eso le llamaban canalizar. Porque O tu que- realidad era así, ya era así. Es que sí, por eso muchas veces a la gente le digo que me pregunte, a mí no me molesta que me preguntan, porque hay cosas que yo naturalizo. Y de repente me fui dando cuenta más de grande que eso no era El lo más común, habitual. el común. Y lo cual a veces bromean, me dicen, ay, Caro es de otro planeta. Yo digo, no, soy bien humana. O sea,
porque sí considero que todo esto que yo traigo o que la gente ve como excepcional, no deja de ser una cualidad humana que todos tenemos en potencial y que tal vez a mí me tocó desarrollar o traer para poder desarrollar un poquito antes o más abiertamente y más en conciencia, pero sí creo que lo que a mí me sucede o mi sensibilidad es algo que todo humano tiene como potencial y no es que sea, que ya pase a ser otra cosa, sino que es parte del ser humano. Wow. Sí. Oye, Caro, me gusta mucho esto que dices, porque justo en la mañana estaba en una conversación en uno de los grupos de terapeutas y hacían un comentario como reflexión, pregunta, a ver qué teníamos de información. Y el comentario era, a ver, si todos venimos como esta posibilidad, como bien dices, todos tenemos este potencial. Sí. Como por qué necesitamos a alguien de fuera que venga a despertar esas nuevas frecuencias o estas nuevas, vamos a decir, técnicas o no sé, dones. Sí, en teoría ya deberíamos de venir con esto, ¿sabes? O sea, como... Primero y principal porque parte de venir a este plano es olvidar quiénes somos. Pero eso tiene que ver con que la densidad, hoy por hoy ya estamos mutando a otra energía, ¿verdad? Pero la densidad del planeta, del plano, hace que si dijéramos somos luz, y es algo súper liviano y sutil, a medida que se densifica, lo que puede ingresar es menos. Claro. ¿Sí? Entonces, ese hilito que nos sostenía antes, porque ahora es un hilito un poco más grueso, ¿sí? Ese espíritu, esa alma, y que siempre el humano pudo contactar con eso. Siempre estuvo al alcance. ¿Qué pasa? A veces en la densidad del planeta y de la misma estructura humana, eso hacía que en otras épocas, para que las personas pudieran conectar con eso, tuvieran que aislarse en un monasterio, irse y salir de la sociedad, porque era muy denso y requería estar mucho tiempo, con mucha práctica, constantemente, ¿sí? Hoy por hoy no es necesario. Hoy por hoy podemos hacerlo en la vida cotidiana. Sí, me imagino yo cuando te escucho cuando era ir al Tíbet, ¿no? La Exacto. gente iba al Tíbet porque era un centro especial, tenía cierta energía, con cierta vibración, con cierta frecuencia y podían estar aislados y conectar. Hoy eso no es tan necesario y en realidad parte de ese olvido es olvidar que realmente y vivencialmente, no en la idea que tenemos, somos todos uno. Sí. Motivo por el cual, si yo estoy frente a ti, no dejamos de ser lo mismo. ¿Sí? Y en realidad yo te recuerdo quién eres. Que esa es una de las grandes, realizaciones cuando uno entra como en tratar de profundizar en esto, es que se da cuenta que uno está rodeado de todo uno. Exacto. Y que no estamos separados, que la separación más bien es una capa dimensional, pero en el fondo el hilo, yo no sé si hace referencia a este hilo, es el hilo de todos. Al verlo, ¿no? Exacto. Y recordarnos, nos recordamos a veces a través del otro, y eso pasa en absolutamente todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno se enamora y el otro puede ver en vos luces que vos no ves en ti. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, creo que es un poquito eso y que, bueno, algunos recordamos ciertas áreas y otros recuerdan otras, ¿no? Y en mi caso yo le hago recordar a la gente que esta potencialidad existe en ellos. Y la gente exacto, y a mí la gente me recordará otra cosa. Claro. Qué interesante. ¿Y cuál fue tu camino? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál está siendo tu camino? No sé, porque cuando yo tengo como esta percepción de que lo que eres, lo que has sido y lo que serás está constantemente como reinventándose y se conecta. Sí. Y entonces, cuando tú dices, bueno, yo nazco con este velo corrido o con esta capacidad de estar conectada con el resto de todos, y entonces, ¿cómo fue que supiste que tu trabajo era este? ¿Ya estaba? ¿Lo descubriste?
¿Fuiste una niña normal? ¿Fuiste una niña...? ¿Cómo es que Caro va? Porque desde la mirada como muy sensata es... O sea, vemos al adulto, yo mismo, Sí. ¿no? Y yo siempre les decía a mis hijos, pero yo también fui niño, ¿no? Yo también tuve estas cosas de niños Sí. y de tener que conectar y de no entender el mundo del adulto, Sí. ¿no? Y tener que como que irme abriendo. Entonces yo veo a Caro completa Sí. ahorita y digo, bueno, pero ¿Qué fue de ¿qué ese fue? niño? ¿Cómo es lo que ella pasa es llega que es a este verdad, lugar? el niño en general viene con una sensibilidad en la que cualquier persona, cuando uno viene a una terapia o algo, te dice, ay, yo cuando era chiquita veía esto, me pasaba aquello, ¿no? Todo el mundo recuerda en su niñez, más, menos, porque algunos lo bloquean, ¿no? Pero todos recuerdan más o menos haber tenido una sensibilidad extrasensorial, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué también explico? Porque el alma, para terminar de encarnar, no es que nacemos y el alma ya está encarnada. ¿Sí? El alma termina de encarnar aproximadamente entre los 7 y los 10 años. Ok. Entonces, mientras el alma está todavía afianzándose acá y en ese momento de traspaso, necesita tener una conexión de dónde viene. Y poco a poco, cuando ya termina de encarnar, empieza a olvidar. Y empiezo a transitar como más la vida Ok. humana. ¿Sí? Y suena como un proceso muy bondadoso, ¿no? Que no te soltaron y... No. Qué bonito que te van... Yo digo, la gente a veces no se imagina todo lo que es el proceso de encarnación y de desencarnación. ¿Sí? Hay todo un proceso que no es tan simple como nazco o muero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Alrededor de los 7, 10 años el alma termina de encarnar, hay un afianzamiento y luego entre los 10 y los 13 años, pero se siente muchísimo más a los 13 años, hay lo que se produce el primer corte, se le llama. Es en donde el alma ya encarnada decide, por llamarlo de alguna manera, cómo quiere transitar el recorrido, ¿sí?, de su vida humana. Ahí la mayoría olvida. ¿Pero por qué olvida? Porque también no nos olvidemos que en esta encarnación llegamos a la adolescencia. La adolescencia es un tumulto de emociones en desequilibrio, en donde no me entiendo. Tener una sensibilidad desbordada o súper expandida con una emoción desequilibrada no es muy positivo para el proceso. No, para la vida humana, de hecho. Para la vida humana es complejo. Casi ¿sí? puedo ver a algunos de mis pacientes, sí. Bien, entonces, ¿qué hace el alma como estrategia? Olvida Ok. para transitar mientras se estabiliza la emoción, para luego volver a recordar. Hay gente que empieza a recordar a los 20, 25, 30, la mayoría a partir de los 40. Ok. ¿Sí? Sí, a partir de los 40 se produce un quiebre importante que hace que uno vuelva a buscar la espiritualidad. ¿Y tú no pasas por esta transición? No. A mí, porque hay almas, como en el caso de la mía, que a los 13 años, que yo ya venía con una cantidad de vivencias, de experiencias y todo, a los 13 años, lejos de aminorarse o bloquearse, se exacerbó. Ok. Entonces yo a mis 13 años empecé a recordar Lemuria, empezaron a bajar seres a educarme y estaba 4 horas hablando con los seres en mi pieza. Wow. ¿No? Entonces la sensibilidad se me exacerbó muchísimo y claro, que te estoy hablando que eran los años fines de los 80 y todas estas cosas no se hablaban. Claro. No, bueno. Si ¿No? hoy en algunos Yo círculos no podía es ir a hacer un complejo, curso. hoy es complejo en algunos círculos. No, bueno, hace 30 años, hace 40 años Era era difícil, imposible. de ninguna manera. O sea, era complejo, ¿sí? Y estuve a ¿Cómo lo desgracia. vives? ¿Eh? ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo lo vivo ahora o cómo lo viví ¿Cómo lo entonces? vives en ese momento? Porque era difícil Mira, hablarlo inclusive, no sé si nunca con lo tus hablé. padres. Jamás no lo sé, hablé. ok. Jamás lo hablé. Jamás lo hablé porque, a ver, yo les contaba ayer en una charla que estuvimos, parte de, por ejemplo, mi sistema nervioso, que yo les explico que con todas las llamaradas solares, la frecuencia de Schumann, con todo,
algo que sucede es la aceleración del sistema nervioso y cuando el sistema nervioso se acelera, se ultrasensibiliza. Por eso estamos todos más sensibles y la percepción está amplificándose. Bueno, una de las características que yo traía es que mi sistema nervioso iba muy rápido. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando yo me aceleraba por alguna razón, o porque no dormía, porque estaba nerviosa, porque estaba sobreestimulada, se producía en las sinapsis entre neuronas esto, porque la velocidad era tanto que era como que hacía así y yo convulsionaba. ¿Tenías bloqueos, blackouts? ¿Te perdías? No, hacía ausencias, me iba, bueno, mi mamá me encontraba en trance, meditando, ida, volada, ya me decía, pensaba que era autista, claro, o sea, estaba en estados de trance en la que me encontraba balanceándome, ida, ¿sí? Y yo estaba feliz, no estaba mal, ni estaba estresada, ni ¿No nada. estaba sufriendo? No, pero la verdad es que yo estaba convencida desde muy chica que yo no tenía epilepsia, o sea, que lo que me pasaba eran otras cosas. Y estaba medicada. Entonces sí sentí y tuve totalmente claro que si yo hablaba a mis 13 años de esto, Sí, claro. pasaba al psiquiátrico directo, ¿no? Claro. O sea, más medicación. sí, entonces siempre lo viví como algo natural, nunca me asustó, siempre formó parte de... Para mí era natural que eso sucediera, o sea, la Tierra es multidimensional y para mí eso estaba claro. Poder ver otras realidades es lo normal para mí. Entonces, no eran cosas que me asustaran y a Dios gracias sí me sirvió muchísimo porque de la misma manera en que no había lugares a donde ir a hacer un curso y encontrar a alguien que te guiara, que te sostuviera, sí, yo no iba a los cursos, los seres venían a mí. Los cursos venían a ti. Venían a mí y me daban los cursos y me entrenaban y me explicaban la situación. Entonces, para mí, saber un poco lo que venía de la humanidad, las cosas que iban a pasar, era normal. Oye, en este proceso donde tú... Porque yo me imagino que también esta adolescencia tú la vives desde tu humanidad, porque Sí. tú dices, yo soy muy humana. Sí. Entonces, este proceso hormonal y este Disfruto proceso mucho de ser crecimiento, humana. Sí, debe serlo. Pero entonces, en algún momento, ¿tú descubres o te revelan tu misión? ¿O la tienes que No, a ver, armar? por me decirlo de alguna entrenan desde que soy chica. Ok, te entrenan. Porque, claro, en ese momento yo lo sentí más como una contención, que también lo fue, pero hoy ya de grande, Sabes que es un entendiendo entrenamiento. todo lo que yo pasé, dije, claro, o sea, yo pasé en la adolescencia cosas que las personas recién están empezando a pasar. Ok. ¿Me explicó? Y por eso yo siempre digo, soy Caro y me comparto, porque lo que comparto es mi experiencia de poder meterme en mi sensibilidad, que mi sensibilidad no me destruya, ¿sí? Que cómo hago para transitarla y que eso sea una herramienta, cómo hago para aceptarla, para recibirla, para brindarla, ¿me explico? Fue todo un camino autodidacta en donde... ¿Fue soledad? ¿Lo viviste Sí. en soledad? Sí. Recién a los 19 años fue la primera vez que hablé con una persona de lo que veía, porque mi mamá, muy sabia, que si bien yo no le contaba nada, las mamás todos lo saben, uno siendo mamá lo sabe. Podías Sí me- decirlo a la cámara, sí me- uno siendo mamá lo sabe. Las mamás sabemos todo. Mi mamá también lo sabía todo. Ok. Y creo que ella también tenía su percepción. Claro. Obviamente en otra época se ocultaba esto. Y ella al verme a mí se daba cuenta de que a mí me pasaban cosas. Entonces a los 19 años ella fue a hacer un curso de control mental, se llamaba, pero eran El viajes método astrales. Silva, yo no, creo. no era el método No era el Silva. método Silva, ok. No, eran sanaciones con pirámides, viajes astrales, bueno. viajes en el tiempo y cosas. Y me dijo, bueno, o sea, esto te va a encantar, Caro. Y yo, ay, ¿qué quiere esta mujer, no? O sea, Sí, 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 porque uno estaba rebelde. Y cuando fui, la mujer empezaba a hablar de cosas y yo decía, wow. Esto yo lo sé. Exacto, porque aparte era muy loco, porque yo le llevaba mis cuadernos de cuando tenía 14, 15 años, donde me habían explicado cosas y ejercicios o cosas que yo me daba, yo los tenía anotados.
Y era como, a mí ya me las habían enseñado, Sí. pero era por primera vez que yo escuchaba hablar a alguien de algo similar a lo que a mí me pasaba. Sí, que ¿No? estaba conectando contigo. Claro, y entonces entre todas las memorias que recordaba, a muchas las podía ubicar en tiempo y espacio, y había una en particular que era la que más se repetía, que yo no podía ubicar en tiempo y espacio, ¿no? Y que no me revelaban, porque hay veces que no se te revela información porque tú tienes que hacer un proceso para develar esa información, ¿sí? Interesante. Entonces, claro, era un tiempo en el que yo recordaba el humano no era como el humano que hoy vemos, la Tierra no estaba geográficamente dividida con continentes como la tenemos ahora, era diferente, pero era muy real y yo me podía ver ahí. Y me acuerdo que a esa mujer yo le dije, bueno, mira, a mí me pasa esto, recuerdo esto, era así, así, así. Me dice, lo que tú estás recordando es Lemuria. Wow. ¿Le qué? ¿No? O sea, pero en el momento que dijo Lemuria fue lo que hizo ¡tuc! Adentro mío. Mm. Y yo dije, ¿le qué? Y me dice, es una civilización adámica, civilización antigua. Y yo recuerdo ir a mi casa a buscar los libros de civilizaciones antiguas, y más que fenicios, no encontrábamos, Tantito ¿no? más, La historia oficial está un poquito, primero un poquito manipulada y luego eso todo me esto es pasaba. oculto. Claro, y eso me pasaba también. Estaba en la secundaria y contaban la historia de la humanidad. Y tú decías, Algo no está bien escrito como que- aquí. Como que así no fue, ¿no? O sea, tú desarrollaste como esta habilidad para decir, lo que usted quiere saber es esto. Lo que yo sé, Exacto, Claro. exacto, sí. Entonces, creo que en ese recorrido empecé a los 19 años con eso. Luego me dediqué, en realidad, muchos años al teatro. Sí. más humana imposible. Más O humana sea, imposible. no, bueno, es que con esa hipersensibilidad. Sí, Claro bueno, yo que- tenía que- 5 años, que vos les preguntabas a las compañeritas en el jardín y te decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ay, yo quiero ser mamá, yo quiero ser maestra. Y vos, Laurita, porque yo soy Laura Carolina, y vos, Laurita, yo quiero ser actriz y psicóloga. Actriz y psicóloga. Sí, Ok. e iba Te a gustaban la... las historias. Me encantaban. Y claro, iba a la casa de una psicóloga, que ella se sentaba con todos los expedientes, las cosas, yo le decía, ¿te ayudo? ¿No? Y me ponía al lado. Pero, y de hecho, cuando empecé la facultad, empecé psicología y teatro. Ok. Wow. Sí. Y el teatro fue para mí no solamente una expresión del arte, porque el arte siempre me gustó, el arte es una gran expresión del alma. No, bueno, por Dios. Sí. O sea, Entonces, es la forma en la porque- que el alma sale y lo puedes ver, ¿no? y claro, y para mí era que el teatro tenía todo. El teatro tenía la música, tenía la escritura, Claro, tenía tiene la pintura, el performance, tenía todo. todo lo que... Y tenía la posibilidad de ponerme en los zapatos de otras vidas, Ah, interesante. sin juzgar, entregando mi cuerpo, Sirviendo. ¿no? Sirviendo. Y eso, vivir otra vida, sentir lo que el otro siente, ponerme en los zapatos del otro sin juicio, yo creo que fue un gran entrenamiento para ser terapeuta, por ejemplo. Qué interesante, Caro. Oye, Caro, no quiero desviarme mucho, pero es que yo no puedo dejar de ver. Yo no lo percibo o no me Sí. doy cuenta de la conexión hasta que empiezo como a experimentarlo. Y entonces, cuando escucho a la niña Caro hablar de lo que ella fue cuando era niña, Sí. y hoy volteo, bueno, ahorita nos vas a platicar porque aparte me encantó por ahí que me compartieron algo de lo que platicaste ayer y me encantó Sí. y quisiera que nos platicaras un poquito de eso, Dale. porque me parece que el auditorio de La Gran Vida es como muy hambriento de este saber y de este conocimiento. Pero Sí. cuando te oigo hablar de que te veían y decían es epiléptica, es autista, Sí. y te ponían una serie de etiquetas para tratar de que el humano grande se pudiera sentirse tranquilo, Sí. ponerte en un cajón. Pero entonces, y hablando un poco de lo que decías ayer sobre el momento que está viviendo la humanidad, y entonces volteo a ver a todos estos niños que hoy están diagnosticados con TDAH y con todas esas Sí. cosas que se han inventado, creo que por un lado para llenarlos de medicina y creo por otro lado para tratarlos de una manera que les sea más fácil Al adulto.
al adulto más que al niño. Y entonces no puedo dejar de pensar que estos niños, lo que les está pasando es que están recordando. Y que probablemente lo que están experimentando es este mundo que conocen en un mundo que no hace sentido. Otras dimensiones, tal vez. ¿Será? Sí, y también es pasa una hipótesis algo. casi propuesta Sí, de sí, mí. entiendo lo que vas y es una combinación de muchas cosas, ¿sí? Porque también es cierto que se ha hecho a veces cierta, no sé si apología, ¿no? Por un lado, la sensibilidad se rechaza y se bloquea porque el ser humano no quiere sentir, y por otro lado se ha hecho una apología de la sensibilidad cuasi ubicada en un victimismo. Okay. Ay, es que soy muy sensible, es que sufro mucho, es que a mí me afecta. No, ¿Me explico? bueno, sí, Sí, pero sin duda. pero es fácil quedarse ahí. Bueno, ese es el lugar de la víctima, por supuesto. Bien, es fácil quedarse ahí y desde ese lugar hay mucha gente que está allí, ¿sí? Claro. Y mucha gente que, ay, que mi hijo es sensible, ay, no, es que mi hijo es índigo, ¿no? Entonces, yo como recomendación de alguien que fui súper sensible, que soy súper sensible, si hay algo que agradezco, realmente, si hay algo que agradezco, fue los padres que tuve. Los padres perfectos. Y que acá, firme, ¿no? O sea, a ver, vos decís, bueno, pero te medicaron. Sí, pero la medicación ni me hizo cosquillas a mi sensibilidad. O sea, no podía cerrarse ese canal, porque eso es en realidad una estrategia del alma, si recuerdo o no. Hay gente que dice, ay, no, porque a mí me medicaron y olvidé. No, fue la forma en que tu alma encontró para olvidar. ¿Sí? Porque, de vuelta, podés tener sensibilidad, como me pasó a mí, con medicaciones potentes y no bloquearlo. No bloquearlo, ¿sí? También mi mamá, imagínate que en ese entonces no se conocía casi de eso. Por decirte algo, la denominación de autismo para un niño fue en el 94. Yo tenía 19 años. ¿Me explico? Sí. Ya no eras una niña. ¿No? O sea, ya no podías haber caído ahí. No, y realmente hoy se sigue hablando del autismo, después se habló de los Asperger, después el Asperger se bloqueó esa palabra por toda la connotación que trae, después, o sea, te ponían grados de autismo. A ver, está en proceso eso. O sea, el ser humano todavía ni sabe abordar eso. Imagínate cuando yo era chica. Imagínate una mamá desesperada porque no sabe lo que le pasa a su hija, no sabe cómo acompañar a su hija. En ese sentido, yo no puedo más que agradecer y realmente honrar y hasta pedirle perdón a mi mamá, ¿no? Porque debe ser horrible. La complicaste un poco. Debe ser feo. ¿No se la pusiste fácil? No se la puse fácil. Pero lo hizo muy bien. Pero también es su, Chapó es su a mi plan mamá. del alma, ¿no? Exacto. Es su plan del alma, Pero es mi su mamá alma fue también. súper rigurosa conmigo y a su vez súper sensible, como te digo, hey, este curso tal vez te pueda acompañar. Pero una sensibilidad, cuando está descarriada, autoimplosiona. Ok. Wow. ¿Sí? Porque una sensibilidad que no siente contención se desborda y luego se voltea hacia adentro. Exactamente. Claro. Entonces, sostener y darle contención a la sensibilidad, no a que sea, necesita, la sensibilidad necesita ser acompañada, ser sostenida. Y a veces ser sostenida es decir hasta acá. Claro. Oye, y si hubiera ahorita alguno en nuestra audiencia, pero un sí padre, pasa esto, que hay muchos padres que hoy estamos en una sociedad en donde el niño es, por un lado, súper sensible, pero por otro lado es una molestia. Y lo dejo frente a una pantalla solo, sin contención emocional, sobreestimulado. Y explorando algo que... Sobreestimulándolo porque quiero que mi hijo sea inteligente, entonces le hago esto, le hago aquello, y sobreestimulo y no le doy contención. Oye, pero aparte no lo deja hacer, porque esas quieres que sea... Entonces hay muchas cosas en el medio que hacen que hoy los chicos estén realmente, no saben qué hacer, no saben cómo sentir, no saben, y es muy fuerte. Y en el medio, sí, también existen estas medicaciones que de vuelta le afectarán a los chicos que tienen que olvidar y a los que no. Claro. ¿Sí?
Interesante. ¿Cuál sería como ya como para que caminar? O sea, porque lo que pasa es que sí, yo tengo una preocupación ni siquiera sé de dónde viene realmente no sé de dónde viene mi preocupación, porque Sí. mis hijos, los hijos míos ya están en una edad, son adultos de 30 y tantos años, ¿verdad? Pero sí estoy como con esta sensación de tener que dar un mensaje para estos padres que ven a estos hijos. ¿Cuál sería así como oigan, cuiden A, B y C o hagan alguna cosa que Lo les primero, ayude? para mí lo primero Ajá. y primordial es, tú no puedes dar lo que no tienes, Okay. ¿sí? Entonces, si tienes frente a ti a un niño que es súper sensible, estás obligado a conectar con tu sensibilidad. Okay. Wow, claro. Qué interesante. Me Tomar- parece Tomar responsabilidad de tu sensibilidad para poder para poder acompañarlo. acompañarle. Okay. Obviamente, habrá niños que sean una sensibilidad mucho más exacerbada que el padre, ¿sí? Pero si el padre acepta su sensibilidad, le está Claro. enseñando al niño a poder apropiarse de ella, Y la posibilidad de ser. de ser. Con todo ella. Exacto. Entonces, sí creo que un padre que tiene un niño sensible tiene que volver a conectar con ese niño que sentía, hacerse cargo de su sensibilidad, recordarse, ¿sí? Y permitirse ser vulnerable. Porque a veces les exigimos a los chicos que sean y el niño se siente presionado, ¿sí? Y tiene que ser fuerte y tiene que saber llevarlo y no sé cómo hacerlo. Claro. Y entonces mostrarme vulnerable, mostrarme que a veces no puedo, mostrarme que esto a veces me duele, es enseñarle al niño que la sensibilidad se transita, se recorre y se hace mejor acompañado. Wow, qué lindo mensaje. ¿Sí? Qué lindo mensaje. Bueno, muy bien, no sé. Yo me quedé con una idea. Hablabas de que el mundo está cambiando, hablabas de... Y lo quiero conectar con lo que platicabas ayer. Me encantaría que nos compartieras de por qué las cosas están cambiando tan rápido, porque todo, ¿sabes? O sea, Sí, porque sí. todo es tan diferente, porque ahora también creo que no solo es rápido, sino es como Grande. en velocidad Intensidad. y en intensidad. Bien. Ayer yo les comentaba a ustedes, les ponía un ejemplo de que habíamos ido con varias personas el año pasado a un viaje a Argentina, Sí. ¿no? Y estábamos frente a las cataratas del Iguazú y uno veía el gran río, ¿no? Que desemboca en las cataratas. Y claro, cuando vos los ves a la lejanía, el río, vas caminando por un puente, ves que es un agua mansa, que se va poniendo, ¿no? Suavecita. Y a medida que empieza a llegar o acercarse a la parte de las cataratas, el agua empieza a acelerarse, se empieza a poner interesante. burbujitas, hace espuma, ¿no? Empieza a acelerarse, empiezan los rápidos, empiezan las cascaditas, empieza, ¿no? Y de repente el gran salto. Bueno, es como si la historia de la humanidad hubiese sido algo parecido, Ok. ¿no? Entonces estábamos en tiempos en que la densidad hacía que nosotros fuéramos más lentos. Sí, estamos Sí. desembocando. Estábamos ahí transitando el río, Ok. tranquilos, haciendo la plancha, ¿no? Y de repente se empezó a mover un poquito. Pero ese movimiento que empezó a moverse un poquito fue más cercano en los 50, 60. La densidad la podrías definir, perdóname, Carlos. La densidad es la forma de ver el mundo, la capacidad que se tiene, Nivel que de se abren o se conciencia. cierran algunos Se cierra. sensores. Se cierra, se compacta. ¿Cómo para alguien que no está tan relacionado Sí. con esto Es como si de la fuera un vibración, tejido. las frecuencias, qué Como le si- dirías? Como si fuera un tejido, como cuando tú haces un telar, en donde las hebras se cruzan. Imagínate que son fibras de luz, Ajá, ¿sí? Y de repente eso lo puedes hacer un tejido más suelto, ok. más como una red abierto, o algo mucho más compacto, que ya parezca una tela Ok. de lo compacto que es, Ok. ¿sí? Entonces la densidad es Es eso eso. compacto, motivo por el cual antes la información que podía pasar era muy poquita. Y lo en que esos tú podías ver agujeritos. hacia afuera Sí, también. exacto. Platicabas. Ajá. De repente, cuando esto se empieza a aflojar, a relajar, esto se empieza a abrir. Entonces también la información que entra es más caudal.
¿sí? Ok. Permite que esa red hace que pase. Entonces, No, me encanta la y explicación eso- porque creo que a mucha gente le... ok. Muy Sí, bien. es A eso muy- se Es refiere. muy humana. Ok. entonces cuando esa información estaba como más densa y no pasaba tanto, todo parece más lento. Es tus aguas calmas. Sí. Y yo le explico que cuando algo sucede, sucede en todos lados, y yo le explicaba a ellos con respecto a la tecnología. Por ejemplo, cuándo se inventó el televisor, ¿sí? Cómo eran los televisores antes, que era una caja gigante, y era en blanco y negro, cuánto tardó a que pasara en color, cuánto pasó a que de la ruedita pasáramos a una botonera o pasáramos a una pantalla plana, ¿sí? Y a medida que se fueron encontrando, los cambios iban siendo cada vez más rápidos. ¿Sí? Yo le Correcto. decía, hoy te compras un televisor hoy y ya mañana sale otro con una expresión diferente y voy a decir, chao, o sea, me compré el viejo, ¿no? Correcto. Y lo compraste ayer. Entonces, eso mismo, por eso te digo, cuando algo es, lo podés ver en absolutamente todo. Ok. ¿Sí? Claro. Entonces, en la densidad nos hacía sentir que íbamos más lento. Es como cuando el aire está húmedo como está ahora y uno parece que no puede respirar y que es más pesado y que uno se siente que no puede oxigenarse o moverse igual. Que avanza más lento, correcto. Sí, Esa está es la pesado, sensación. sí, Ah. bien. Entonces, eso es lo que pasaba en la humanidad. Y tú Estaban más hablabas- lentos. Sí. Hablabas de que eran 60, 70. En los 60, 70 empieza un poco a sentirse un poco más esta cuestión. Y vamos llegando al... Exacto. Ya imagínate que cuando se hablaba, por ejemplo, de los niños índigos, Ajá. que empezaron a nacer en los 70, 60, empezaron a nacer con otra sensibilidad, ¿sí? Bien, eso empezó y llegaban los primeros niños que abrían este campo y que siempre hubo, en todas las épocas, en todas, siempre hubo, nada más que empezaron a sentirse. ¿Por qué se menciona esa época de los niños índigo? Porque es como si antes en la humanidad hubiese nacido uno cada tanto, Ok. ¿no? Y siempre hubo, y de repente eso empezó a crecer, Ok. ¿sí? Y se empezó a notar en los 60, 70, en los 80 en realidad, ¿sí? Fue como el aluvión más grande del comienzo, ¿sí? Entonces, eso también hablaba de cómo, por ejemplo, la evolución mismo del humano. Los niños empezaban a venir en gran escala de otra manera. Ok. Cuando nosotros éramos chicos, cuando nuestros padres eran chicos, los niños nacían, y hasta, bueno, cuando nosotros nacíamos, o nuestros padres nacían, o nuestros abuelos nacían, los niños nacían con los ojos cerrados, como nacen los perros, los animales, nacían con los ojitos cerrados. Es cierto, sí he escuchado esto. ¿Sí? ahora los niños Y nacen se con los vendaba porque no tenían movilidad en la cabeza, ¿sí? Y se los vendaba por eso, no era que eran malos y, ay, mira cómo los fajaban o cómo los tenían. Cuidado de la cabecita, Sí. ¿no? El Cuidado. cosito, el tambor. Exacto. Claro. Yo recuerdo que cuando nació mi sobrina en el año 2008, tenía 2 horas de vida. La entrada, yo estaba en la clínica, estábamos todos en la habitación. Y no me acuerdo que la habían puesto boca abajo, así en la cunita. Y no sé qué chiste hicimos y nos reímos todos juntos a las carcajadas. Y ella hizo así y se levantó para ver quién se reía. Y vos decías, ya el dominio de la cabeza, Sí. con los ojitos abiertos, A y la las 2 atención horas. a las 2 horas. Y viendo qué está pasando. en ¿Me el explico? mundo. O sea, vos te das cuenta que ya la biología del ser Claro, humano claro. iba evolucionando, y eso también en su sensibilidad, en sus percepciones y en todo. Nada más que a veces tendemos a mirar tan automáticamente que no prestamos atención a los detalles. Claro. Y de repente es eso, el agua se había empezado a acelerar y no me di cuenta. Y de repente hoy siento que viene la cascadita y tropiezo con la cascadita. Hoy te das cuenta que estás... Empiezan a haber Sí. piedras, Que ya espuma, vas y es para como, abajo. ey, ¿en qué momento se aceleró? Sí, claro. Y en realidad ya se venía acelerando. ¿Sí? Ya estábamos en eso hace rato. Sí. Ya en el año 94, hubo un congreso de una cantidad de
culturas nativas, ¿sí? De todo lo que fue el Cono Sur, que se reunieron porque era el momento de empezar a abrir las memorias. Ay, wow. Y te estoy hablando del año 94, porque sabían que esto venía. ¿Me explico? Sí. Entonces, y yo me acuerdo de haberlo visto en la televisión, porque fueron a hacer un reportaje en un programa y estaban hablando y toda la gente dice, ¿qué están hablando estos? Y yo estaba como, ¡ay, cierto, no! O sea, él viene, sí. ¿Cómo saben ellos, no? O sea, porque yo sabía por mi conexión, pero ¿cómo sabían ellos? ¿Entendés? Era mi pregunta. Entonces, digo, esto siempre estuvo pasando. Creo que ahora es tan grande el cambio y tan drástico en comparación que, a ver, yo te estoy hablando que en el año 75, 80, 90 no podía hablar de esto, Claro. ¿sí? Y ahora estás aquí. Y hoy Sí, la bueno. cantidad de técnicas que hay, de las cosas que Sí, hablamos, sí, de lo sí. cuántico, de los Claro. pleyadianos, Sí, ¿en hay- qué momento, en qué tan corto espacio de tiempo se Sí. pegó ese salto? ¿Y qué podríamos esperar? O sea, Lo que pasa es que creo que la pregunta es muy interesante y yo te iba a preguntar algo similar. Porque pareciera que este mundo, con estos 8.5 billones, Sí, ¿no? De almas, Sí. ¿no? Hoy tiene como un reto gigante de conexión, de humanidad, Sí. de compasión. mm, Y al final creo, y esa es una de las cosas que nosotros es nuestro estandarte, el amor, el respeto a la vida, ¿no? Este tipo de cosas. Y me parece que estos 8.5 billones, hay, no sé, yo me siento como aislado. Aunque ya hay más, seguimos siendo como unos La núcleos, minoría. unos, pues no sé, como unos grupos aislados sí. no quiero decir la palabra contra, pero teniendo que tener este intercambio como con muchos dormidos, no sé. Sí. No sé si es correcto. Entiendo lo que Ujú. dices. Y a ver, se habla de las semillas estelares, ¿Qué? ¿sí? El concepto de semilla estelar. Y me parece bien el concepto para que se entienda algo. Ok. Cuando una semilla está en letargo, Ujú. ¿sí? Está cerradita. Es como... El letargo es porque está esperando su tiempo. su tiempo para brotar, ¿no? Ok. En la naturaleza Esperando pasa... las condiciones. Exacto. En la naturaleza ok. pasa que una semilla viaja o se entierra. Y vos ves que las semillas, por ejemplo, de las coníferas, que son bien duras, ¿no? Y generan o una nuez o cosas que son compactas y se cierran. Otras semillas, por ejemplo, tienen venenos para que los animales no se las coman, para que puedan mantenerse hasta el momento en que las condiciones para la vida Se den. estén realizados. Bueno, nosotros hemos sido como semillas, ¿sí? En las que hemos estado encerraditos en un lugar, Ok. creyendo que estamos solos. ¿Sí? Hablas cada uno de nosotros Cada y la uno de humanidad. nosotros. hablas de esa percepción. que Cada tú uno de dices. nosotros y la humanidad. Yo he creído que he estado solo y que lo que he vivido me pasaba a mí nada más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de repente, hoy me encuentro que yo también cuando era chiquito decía, a mí me pasaba esto. Y te empezás a dar cuenta que todos y cada uno vivieron en soledad un proceso, creyendo que no les pasaba al resto. Ok. Sí. ¿Sí? Pero sí, hoy sí tenemos la posibilidad de juntarnos como, Sí. ¿sabes? ¿Por qué? Pero hay que encontrarnos. Yo digo que hoy rechazo un poco el concepto de quienes se enamoran de semilla estelar. Mm. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo de ser semilla, ya es tiempo de ser brote. De germinar. Exacto. Y lo que hace una semilla, apenas empieza a brotar, es romperse. Dejar de ser semilla. Ujú. Sí, es un proceso doloroso por sí mismo. Exacto. Ok. ¿Sí? Tengo que romperme y dejar de ser quien creí que era. ¿Sí? Y cuando me abro, lo primero que hace la semilla
es echar Echar raíces. Ajá. Pero no para simplemente asentarme y quedarme fijo. Hoy la ciencia descubrió cómo las raíces es la manera en que se conectan las plantas y se informan. Entonces, yo echo raíces y descubro que tengo otro al lado. ¿Sí? Todavía estoy a oscuras, todavía estoy debajo de la tierra, pero descubro que no estuve sola. ¿Sí? Y la información que nos pasamos es la que nos brinda fuerza para que, es esto, y empiezo a elevarme. Okay. ¿Sí? Necesito conectar con el otro y dejar de ver en el otro un enemigo que me puede comer para ser alguien que me puede dar información para elevarme. Ok. ¿Sí? Y eso tiene mucho sentido con todo esto que hacemos y que haces, sobre todo tú, de empezar a abrirnos a servir. Y estar desde el servicio vas a encontrar a otra persona que sirve y vas haciendo como estas Pero hay algo tribus. también que hay dos cosas que me gustaría rescatar en esto. Una es, digamos, que para que la persona pueda conectar, ¿sí? Se habla de que, por ejemplo, los lugares de poder, ¿no? Que nos tienen dominados y que el 1% son los ricos y el 1% La del élite, 1% sí. es la élite que domina el mundo, ¿sí? La vibración baja es mucho más débil que la vibración alta. Okay. Y yo te planteo, si solo 10 familias en el planeta con una vibración baja tienen el poder sobre el mundo, ¿qué podrían hacer 10 familias con vibración alta? Mucho más. Sí. Bien. Entonces, dejar de sentir que, nos controlan y hacernos cargos del poder que tenemos. Porque con mucho menos del 1% podemos hacer más que ese 1% del 1%. Claro. Entonces tengo que realmente, cuando uno habla de empoderarse, habla de hacerme cargo de quien vine a ser. Y lo primero que tengo que hacer para hacerme cargo de quien vine a ser es abrazar mi humanidad. Y la humanidad tiene cierta dualidad que se expresa acá y la tengo que abrazar con todo. Esta dualidad es la humana divina. Digo, sí, es que el humano es un ser divino, pero para ser un ser humano de luz, tengo que primero ser humano. Y la mayoría se está peleando con ser humano. Okay. Rechaza lo que implica la humanidad en sí mismo. Sí, entonces es como, el mensaje es como decir, recuerda primero que eres humano. Abraza tu y que humanidad. vienes a ser humano. Y después... Si el alma vino a ser humana, hay gente que dice, ay no, porque yo allá recuerdo cuando estaba, y lo entiendo, porque yo también estuve ahí. ¿Sí? Por Dios, anclarme en Lemuria era un refugio donde quería volver, porque era todo más fácil. Era menos denso. Era menos denso y vos decís, ay, era tan fácil ahí en algunas cosas. Entiendo esa añoranza, pero realmente yo empecé a crecer y a desarrollarme en esto de mi misión que tú dices, cuando abracé Cuando mi humanidad. abrazas la humanidad. Es que me parece que es una postura y una visión y un mensaje muy interesante, porque de alguna manera los que hemos estado escarbando y buscando, que es parte de la misión del alma, yo sí creo en este proceso que el alma sabe y el alma va a encontrar su camino y hay una historia que tiene que encontrar, ¿no? Para poder ser contada. Entonces, me queda claro que... Es recordarse. Sí, es recordarse, y cuando tú hablas de este antagónico entre lo que tengo que aceptar que soy un humano hoy en este momento, bajo Aunque me estas gusta condiciones. estar donde quiero estar. Aunque conozcas y sepas que puedes estar en otro lado, porque desde esta plataforma, este cuerpo, yo lo llamo como el traje, este traje que hoy nos toca habitar, esta es tu plataforma para poder trascender y para poder llevar al siguiente nivel el que sea para cada uno de nosotros. Claro, pasa que también hemos visto al humano como algo limitado.
y hasta el cuerpo, que tú dices, como algo que me limita. Y en realidad este cuerpo es tan inteligente y que hoy la epigenética demuestra que yo puedo cambiar mi ADN, cambiar mi forma y cambiar lo que quiero, porque este cuerpo se va a adaptar a mi vibración. Este cuerpo va a mutar. Claro. Y nosotros antes creíamos que el cuerpo era un límite. Y hoy el cuerpo me demuestra que nunca lo fue. El límite me lo puse yo en mis creencias. Correcto. Claro. ¿Sí? El límite me lo puse yo en mi creencia. Entonces, cuando la gente me hablaba de que, wow, tiene poderes, no. Ser humano implica esto también. Ser poderoso. Exacto. ¿Sí? Y entonces, creo que eso tiene que estar claro, porque si no, idealizamos lo que es espiritual. Sí, ¿no? y lo separamos. Formas, y lo separamos. Claro. Y en realidad, yo le digo a la gente, ser espiritual es ser humano. O sea, el ser humano no puede dejar de ser espiritual. Claro. Es como respirar. Si somos un espíritu encarnado. Entonces, caminar, ponerme la zapatilla, tomar agua, es ser espiritual. En el momento en que yo tengo que entender que la espiritualidad cobra importancia cada paso de mi vida. Cada elección. Y cuando yo empiezo a vibrar y a escucharme, puedo darme cuenta que puedo disfrutar de la materialidad que por Dios, No, bueno, créanme que la es van a parte del extrañar. viaje. Es parte de este viaje. Van a extrañar, o dicen, ay, quisiera ir. Vas a extrañar este planeta, vas a extrañar sentir un sabor, vas a Claro. extrañar Eh, de verdad. El abrazo. Me encanta Sí, tu, claro. me encanta tu propuesta, porque yo, algo que hago mucho con mis pacientes es que reconozcan este traje como el elemento con el cual pueden recibir un beso, un abrazo, comer, tener la experiencia de hacer el amor o de meterse al mar. Pero también recordar que es temporal. ¿Sabes? Esto que estás haciendo tú de decir, es que vas a extrañar, a mí me llega como y es un corto periodo de tiempo y tiene un fin este cuerpo, entonces pues hay que aprovechar y hay que vivirlo sin estos límites y sin estas creencias y sin esa carga, Exacto. ¿no? Sí, pero sí es importante entender, ayer les decía yo a ellos que leía un libro que decía espiritual no religioso, creo que, Sí, ¿no? sí. No religión, No me acuerdo. y yo le decía que hay como un plano intermedio entre lo netamente espiritual, el espíritu, y esa parte de la religión, ¿no? Que muchos hoy me encuentro en esto, me siento más espiritual y no exactamente religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la religión fue una forma que en el momento en que todo estaba más denso, sirvió como sostén al humano para conectar con determinadas cuestiones, ¿sí? Cuando todo se fue sutilizando, se fueron abriendo otras formas más livianas, ¿sí? Entonces, llegamos a lo que hoy le llamamos holístico, por ejemplo, a la parte energética, ¿no? A entender las vibraciones y todo esto. Como a vernos como un todo, porque Como finalmente vernos lo como- holístico lo- tiene eso, que ver con, exacto, oye, bien. estás hecho completo, Pero ¿no? yo le digo a la gente que la religión es a lo holístico, lo que lo holístico es a lo Eso es netamente a lo espiritual. Claro. Tenemos que romper con una cantidad de estructuras de lo que hoy creemos. Sí, como estamos rompiendo con el dogma de lo religioso Exacto. y estamos entrando en otro paradigma, a mí como que esa es la parte en donde yo digo, claro, por supuesto, claro, hace todo sentido porque rompimos el paradigma anterior y estamos construyendo uno nuevo. ¿Qué es Eso este? también me responde un poco la primera pregunta que te hacía, o sea, como el estar rompiendo con esos paradigmas, me va a también permitir acceder a información, ¿sabes? Porque ya no lo estoy como... Y tú dices esto que no solamente se aceleraba, sino que se sentía más grande. ¿Por qué? Porque lo mismo que hablábamos de la densidad compacta y lo sutil expande. Claro. Y aparte, vibratoriamente es mucho más fuerte, se siente más liviano y expande. ¿Sí? Entonces, hay experiencias, yo digo que al alma se la acaricia. ¿Sí?
Y hay experiencias como la que tú has vivido por ahí en Trasolar, en las que son súper expansivas, Sí. de un gran crecimiento. Y hoy yo no tengo que tal vez atravesar formas que antes se hacían, Sí. más Es lo que dramáticas, más justo ahí densas. quiero llegar a esa creencia de venimos a este mundo a crecer a través del dolor. Lo he escuchado estos últimos días y me hace como un poco de disonancia el pensar, ¿a poco sí nada más podemos crecer a través del dolor? Y en una época en la que todo era más denso, para poder abrirse hay que romperse. No, bueno, ¿Sí? este Ya te concepto... entiendo, sí. Hoy puedo simplemente impregnarme. Entonces, lo hablábamos ayer, ¿no? En este poema que leíamos, ¿no? Si para recobrar lo recobrado debí perder lo primero lo perdido, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, ¿no? Esa es la dualidad. Claro. Entonces, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, ¿no? Porque no se goza de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Y yo decía, yo no puedo estar más a favor y en contra de ese poema, porque lo fue en un momento. Pero con la elevación de la vibración, yo hoy tengo la posibilidad, y se abren otras posibilidades, de hacerlo en voluntad, en armonía, y ya no necesito a veces caerme para aprender. Qué hermoso, me encanta. Me encanta. Me encanta la posibilidad. Claro. Me encanta la posibilidad porque este es otro paradigma. Finalmente nos abres un camino distinto a lo que veníamos aprendiendo, ¿no? Pero requiere voluntad. Wow. Y sabes que también Y me hacía entendimiento. pensar que este camino desconocido puede estar trayendo también este miedo y las enfermedades del miedo, y, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que en esta pérdida de control que da la velocidad, que da la elevación de la vibración, que tu sensibilidad se exacerba, y además no veo a dónde tengo que ir. Sí. ¿No? Antes Sí, claro. planificábamos todo. Claro. ¿Sí? Entonces. Antes daba tiempo. Daba tiempo. Entonces, claro, ahora no puedes planificar Ahora. y cuanto mucho ves el siguiente paso. ¿Sí? Y entonces me agarra la ansiedad porque ¿a dónde estoy yendo? ¿Sí? Y ahí es donde ya la racionalidad no me alcanza para comprender lo que está pasando y tengo que ir a mi sabiduría. Y esa sabiduría la aporta el alma y es algo mucho más sutil, no es racional y lógico. Entonces, esto que te digo, tiene que estar la voluntad de romper tu lógica. Y yo siempre les digo, la gente llega a mi sesión y yo le digo, ¿sabes a qué venís? No, la verdad que no tengo idea. Bien, así se llega a mí. Sí, así es donde puedes llegar. Sí. ¿Por qué? Porque no vas a poder entender lo que yo hago. Hoy estaba en las sesiones de hacks y salen y digo, claro, me dice la gente, es que esto no se puede explicar. O sea, es súper potente, es súper transformador, wow, me tiemblan las piernas, es una vivencia explosiva. Siento que conecté como nunca antes conmigo y con mi esencia. Estoy desbordada en llanto, me vibra todo el cuerpo. Pero ¿cómo le explico esto a alguien? ¿No? Entonces digo, es muy difícil porque la gente cuando quiere ir a una sesión quiere entender a qué va. Y no se suelta a simplemente vivir la experiencia. Sí. Claro. Fíjate que ahorita que lo dices tan claro, yo trabajo mucho con estos procesos, no a ese nivel. Y siempre les digo que la única forma en donde se crece es en lo desconocido. Que te permitas pararte en lo desconocido, porque en lo conocido no hay crecimiento. Lo conocido es esto que es y ya. Cuando yo rompo este miedo o esta sensación de querer controlarlo todo y me permito estar en un lugar en donde voy a permitirme ser lo que sea que siga. Te espero estos días en las sesiones. Yo no sé si todavía hay espacio, tendré que ver. Porque Mañana anda tras solar. muy bien. Te espero. Está muy padre. Está muy padre. Pásame unos horarios y busco el espacio con digo, todo gusto. ¿Cómo que lo vas a Eso- buscar? Lo voy a Ya está, generar. ya existe. Ya existe. Vamos. Y yo Veamos. siempre explico Trasolar Sí. como esta cosa que si un niño lo puede vivir, necesita que vayas desde ese lugar, desde el lugar donde Yo tras todo solar es posible. se lo he hecho a bebés,
a embarazadas. Estando en Mérida este año, en marzo, fue muy gracioso porque estábamos todo en un lugar, ¿no?, amplio en la naturaleza y estaban una cantidad de mats puestas y yo estaba haciéndole a todas las personas y vino un gato y se ubicó en un mat. Pues ni modo, le tocó. No, le hice trasolar al gato, Claro. Bueno, ¿por obvio, qué? ¿no? O sea, Eso no sabes cómo correspondía. quedó pegadísimo. Qué rico. Pero digo, trasolar no hay un límite para quien lo quiera vivir. Es vibración pura para el alma. Y a veces uno ve un cuerpo, ve un niño, ve un adulto, pero el alma no tiene No tiene esas limitaciones. esos límites. ¿Me explico? Ah, qué bello. Oye, qué Carol, bello. y de lo que tú sabes y puedes compartir con nuestro... Que tenemos permiso de escuchar. que tengamos, porque no se nos vaya a cortar ahorita otra vez y ya no vamos a poder. ¿Qué hay Sí, creo que hay que platicar la historia que Caro ya estuvo acá. Caro, estuvo- Caro, hicimos una conversación increíble, nos platicó cosas que así como estamos ahorita, impactados, disfrutando y gozando. Y cuando llega el momento de guardarla, que no es la primera, no era la primera. No, pero convengamos que ya mientras estábamos en la grabación, las luces empezaron... empezaban a prender y a apagar y nosotros, Sí. bueno, y la cosa no estaba así como tan, no Suavecita. sé, como que la energía El se tema- estaba el tema estaba haciendo, intenso. Pero la energía estaba haciendo No, el trabajo. es que convengamos también que los temas que tocamos fueron... Fuerte. Sí. Sí. Fueron muy ¿verdad? interesantes y fueron muy profundos y pudieran haber, creo yo, que causado alguna Bueno, el disrupción. resultado es que sí hubo una disrupción. El Y, sonido, Caro hablaba como, ¿qué será? Mira que hablo en lenguas a veces, pero Y, no te- sé si a esa y la- terminamos sin poder tener una grabación para compartir con ustedes. Entonces voy a ser muy cuidadoso con mi pregunta. Y tú con ¿Qué? la respuesta. Sí. ¿Qué de lo que sabes y puedes compartir con nosotros y con... Nosotros tenemos una audiencia muy curiosa. Bien. Es eso. Sí. Es una audiencia curiosa. Me parece Está bien. tratando de entender cosas Sí, sí, que... como nosotros. Sí, ¿no? como Todos, nosotros, sí. desde un lugar como muy sensato. ¿Qué podrías compartir con nosotros que ellos puedan escuchar? Que nos ayude a transitar esta aceleración O la caída, a lo mejor ya. o la caída, no sé si... Bueno, al final es como este proceso desde un lugar que tu alma reciba. Bueno, algo que yo he estado compartiendo mucho en este tiempo, el año pasado, por ejemplo, compartía un curso que se llama Desapego, Orden y Creación. Entonces, claro, la gente decía, sí, desapego, sí, yo ya hice. Y claro, o sea, yo le explico a la gente que yo en realidad traigo siempre cursos que por ahí la gente no son cursos conocidos o que vas a ver por diferentes lugares, sino que son temáticas que son en algún punto herramientas e información que te van a servir, quizás no en el momento en que lo estás tomando, Ok. pero en breve, ¿no? Ok, porque Entonces, te estás preparando. Ok. exacto. Entonces, por ahí, claro, hoy la gente ve, me han dicho, Caro, no lo puedes dar de vuelta porque yo necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sintiendo un desapego muy grande. Sí. Este año es muy desafiante, ¿sí? Este año 2025. Sí, y viene más movidito después. Esto no para, chicos, o sea, sigue más. Ok. Sí hay momentos de quiebres que son más fuertes. Entonces, la descarga de luz que viene el año que viene es muy grande. Ya nomás ahora, en julio y agosto, vamos a tener situaciones lumínicas fuertes. Septiembre, ni te cuento, octubre viene un quiebre. ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué requiere por sobre todas las cosas? Realmente que dejemos de querer tener el control, querer entender todo. La conciencia, que es lo que el alma busca expandir. Ok. ¿sí? El alma en sí mismo sabe todo, conoce todo, Ujú. ¿sí? Pero viene a la materia a hacer la experiencia porque allí extrae conciencia sobre lo que es el mundo de la materia Ok. y puede llevar toda esa sabiduría que tiene a otro nivel y jugar en la materia, que es lo que le gusta al alma, ¿sí? Entonces, la conciencia no es algo que yo pueda alimentar en un libro, en una teoría,
en una práctica, en un curso. La conciencia es algo que se experimenta. Tiene que experimentar. ¿Sí? Ok. Y entonces, por eso lo que yo comparto, así sean en cursos y todo, son experiencias de alta vibración, que van a romper tu lógica, que vos decís, ¿qué miércoles pasó acá? ¿No? Ok. Y no puedo negar que me pasó. No lo puedo explicar, pero no puedo negarlo. Y entonces ahí algo se quiebra dentro mío, en mi lógica, y algo empieza a abrirse, ¿sí? Entonces, tengo que ir a experiencias que me transformen, experiencias trascendentes, encontrarme con mi sensibilidad, ¿sí? Apropiarme de mi sensibilidad y quitarme el peso de hacer las cosas bien. Ok, qué importante. Wow. Porque lo que creemos que está bien es un concepto que tenemos nosotros que al alma no le importa. Sí, me encanta porque que he podido tener esta conciencia de repente ir y venir en meditaciones o en Sí. procesos o en trabajo, es cierto, al alma no le importa. Al alma no le importa. No le importa lo que te pase, no le importa cómo te veas, no le importa. Ok. Entonces hay muchas cosas que nosotros nos estamos limitando por creencias, por estructuras, y necesitamos aflojarnos un poquito más, Ok. divertirnos un poquito más, empatizar un poquito más, ¿sí? Y no temer, porque es muy importante también, lo vengo diciendo hace mucho, ponerlo profundo en la mesa. No temer ponerlo profundo en la mesa. Porque estamos constantemente buscando estar entretenidos. No, bueno. Ya, claro. ¿Sí? claro. Hay un Y sistema ser hecho superficial. para Pero distraerte. yo elijo eso. Pero sí, Claro, sí, sí, por ya te supuesto. entiendo. Renuncia al Sí, entretenimiento. que renuncia te a da la control. distracción. Porque yo y quiero elevarme, pero dejar de ver la serie en Netflix, ¿no? Me quiero elevar, estar en la Sí. quinta, pero quiero ver, Fuerte. quedar en Netflix, ¿no? ¿Es correcto? Bien, bueno. Entonces pues dicen, no tengo tiempo. Y yo digo, yo no sé cómo hace la gente que ve todas las series que ve en Netflix. Yo no tengo tiempo de la cantidad de cosas que me pasan y me dicen, ay, es que no tengo tiempo. Y yo digo, ¿perdón? O sea, Deja de ver la tele. O checa las horas que usaste el celular Sí, en el día, ¿no? deja de ver la Sí. tele y vas a ver cómo encuentras tiempo. de verdad, hay cosas en las que estar entretenido es muy peligroso hoy. Sí. No, de hecho, yo sí creo que hay un sistema hecho para distraer, Y para entretener. meterme adentro, profundizar en mí, autoconocerme, hacerme cargo de mi sensibilidad, permitirme que las cosas me duelan Y conectar. y conectar con el otro. Claro. Es necesario. Ok. Qué lindo. Entonces, todo lo que yo hago grupal, exceptando algún curso o lo que vía online, que algunos cursos no los doy No los das online, sí. porque tienen que ser presenciales. Todo lo que yo hago grupal siempre es presencial, porque es necesario que la gente se encuentre. Y déjame decirte algo. Te escucho, yo te conocía más de sesiones y te escucho hablar ahora y yo admiro mucho la congruencia y escucho en tu conversación y en tu vivir esa congruencia en lo que enseñas, en esa originals es sé tú sirviendo a otros, pero sé tú. Sé tú. Haz lo que tengas que hacer, ven, haz tu revoltijo, pero ve y sirve a otro. Así lo explico yo. Seguramente tienes otra explicación más profesional que la mía. Estructurada. Más estructurada. Entonces me encanta encontrar personas como tú que han sido fieles a sí mismas, que han pagado el precio, porque seguramente no seguramente, ya lo platicas. No fue como así. No fue gratis. Así, no iba sobre rosas amarillas, ¿verdad? No. Bueno, creo que eres una persona como que puede inspirar a muchos que están allá, que están viviendo esto y que aparte si ella pudo, yo puedo, ¿no? O sea, no sé si todo, pero No al sé si final... yo pude, voy pudiendo. Bueno, sí está Está pudiendo, haciendo. sí está Estoy haciendo. siendo. Está Sí. haciendo, como Sobre en todo, gerundio. empezar con lo que tú dijiste, soy cara y estoy al servicio y me pongo, ¿sí? Estoy, sí, en servicio En servicio. de mí. Ujú. Pero al final como esto es tan cortito, pero tan Porque lleno, no puedo estar al servicio si no estoy en mí.
Ok, Yo tengo que estar en servicio de ser caro. claro. Caro sola, al ser caro, se comparte. Y Wow. esto me Qué lindo encantaría que mensaje. quedara así como mensaje. Invitemos a todos a estar al servicio de sí. Yo creo que hay veces, ¿no? Que una persona dice una frase y dice, ay, es eso lo que yo me estaba sintiendo, ¿no? O es lo que estaba O esperando. lo que estaba esperando, lo que estaba pensando, o algo que me estaba pasando y no sabía cómo ponerlo en palabras. ¿Sí? A mí me pasó algo muy parecido a eso en la película Lucy, Ajá. ¿sí? Cuando ella tiene la charla, el personaje de Lucy tiene la charla con el doctor que hace Morgan Freeman, ¿sí? Y ella es una película en la que la persona empieza a tener como grandes percepciones y amplificar su sensibilidad y su capacidad cerebral. Y ella le pregunta, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Y no recuerdo su respuesta. Y el personaje de Morgan Freeman, que es un científico, dio para mí una de las respuestas más maravillosas que cuando yo la escuché dije, es eso. Eso es lo que siento, eso es lo que ha sido en mi vida, eso es lo que pretendo en mi vida. Desde que la primer célula existió en el planeta. Y siendo solamente ella, lo primero que buscó fue compartirse y ser dos. Wow. Entonces a mí me corresponde ser, y solo por una cuestión natural, cuando soy, me comparto. Wow. Wow. Qué lindo aprendizaje. No puedo qué, pedir más hoy. qué bonita forma, me parece Ay, que qué es una maravilla. muy bonita forma de ir cerrando. La charla ha sido fantástica. Sabemos que has tenido unos días intensos y que te siguen otros. Entonces, nosotros siempre pedimos, ¿qué le dirías el último mensaje a esta audiencia de la gran vida? ¿Cómo es la gran vida para ti? Claro, ¿qué significa una gran vida para Caro? ¿Y qué le dirías a esta gente que te escucha? Que te va a escuchar con atención, Sí. sin duda. Sí. Para mí, creo que es algo que dijo recién Aleli, la gran vida es cuando puedo ser yo. Cuando me permito ser yo. Y que en muchas ocasiones ser yo parece que es ir en contra de la corriente, ¿sí? Pero también me di cuenta, porque también estuve mucho tiempo encerrada, y esto que yo les dije, no hablé con nadie, pero cuando yo decidí hablar, y yo estaba encerradita en un lugar, en el medio de una montaña, en Capilla del Monte, y cuando decidí hablar, el mundo se abrió. El mundo para se mí. abrió para, claro. Habíamos mucho que queríamos escuchar. Claro. Sí, entonces a veces la cárcel y el juicio se lo pone uno mismo, aún siendo uno mismo. Wow, sí. Qué fantástico mensaje. ¿Dónde te encuentran, Caro? La gente que te va a escuchar, Sí. que esperamos que sean varios miles. Sí. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Dónde leen un poco de lo que tú haces para contactarte? Bueno, ahora tengo redes, digamos, como redes, está un poco abandonado mi YouTube, Ok. pero todo lo que encuentren en YouTube, lo que tiene de bueno es que el video que vos elijas está vigente. Porque Ok. yo lo que intento plasmar es muy raro, por ahí hay algún video que habla de una situación en particular, pero cada vez que tomo una situación en particular intento que eso la persona que lo vea pueda aplicarlo después a todo. Ok. Entonces veas el video que veas en mi canal de YouTube, que es Carolina Aquilano, así como suena, con Q de queso, Ok. ¿sí? O en mi Instagram, Carolina Aquilano, Ok. ¿sí? Ahí van a encontrar un poco lo que hago. Sí, también les comparto que, como hablábamos recién, hay muchas cosas que se tienen que hacer presencial. Entonces, yo muchas veces en esos lugares de redes es mucho más limitado. Pero pones donde puedan contactar Sí, contigo para sí, lo que sí. haya. O sea. Actualmente, no sé cuándo saldrá el podcast, que estamos ahora En aquí en Monterrey. México, en Monterrey. Ajá. Estamos hasta el miércoles haciendo sesiones, luego pasamos a Oaxaca, luego estamos hasta el 22 de junio en San Cristóbal de las Casas, del 2 al 22 de junio en San Cristóbal de las Casas. Luego me voy un tiempito, unos días al Monte Yasta, Muy bien. a otra casita, Súper. la casa de verano, ¿no? Bueno. Y
Y bueno, vivo actualmente en lo que es Argentina, pero soy ciudadana del mundo. Digamos. Pero igual nos pueden contactar y compartimos el contacto de Lalo, de Eve, Sí, ¿sabes? sí, Con sí. gusto, para Correcto. Y ahí mismo en Instagram y todo ven a dónde estoy yendo, cosas que hay, que hago, que comparto, ¿sí? Entonces, ahí los espero. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestra audiencia, No quiero dejar de agradecerle a Evelyn, que nos hace platícanos, este espacio. platícanos de Evelyn y su Evelyn proyecto. Es, quiero pensar, directora de Paz Creativa en Monterrey y nos ayuda haciendo un espacio en la agenda de Carolina todo el tiempo, porque yo muchas veces, y que puede estar con ustedes. Entonces, agradecida con Evelyn para que nos siga compartiendo talento. Muy bien. Muchísimas gracias, Evelyn. Es un placer como siempre. Sorayita, caray, Caro, siempre. gracias, Caro, gracias, muchísimas gracias por tu Gracias, espacio. gracias. Que nos ayudas, nos Gracias. acompañas, las enseñanzas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de este podcast de La Gran Vida con Soraya y Oscar. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que visites nuestra página www.lagranvida.com y te inscribas al programa 40 días para una gran vida y goces de la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Te esperamos. Y nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar www.lagranvida.com.